Hay un tema que no hemos conversado, buenos días a todos, el tema de los cuasi contratos. Los cuasi contratos, fíjense usted que es una materia, perdón, es un tema que los romanos analizaron, pero también eh, se estableció como fuente de las obligaciones. Los romanos establecían como fuente de las obligaciones los contratos, los cuasi contratos, los cuasi delitos y los delitos, y también la ley como fuente de las obligaciones. Pero ¿por qué se le llamaría cuasi contrato? Se llama cuasi contrato es porque le falta un elemento para hacer contrato. ¿Por qué le falta un elemento? Porque carecen de una causa y carecen de un consentimiento per se, para que surjan a la vista como convenciones, como decían los romanos. Una convención para los romanos era un contrato. Ellos decían, bueno, se están dando situaciones en el entorno y hay hechos que se están dando en el entorno y no son regulados por el derecho. Pero también son temas que se están dando en el entorno, pero están creando fuentes de obligaciones. Y esto eran entonces los cuasi contratos. Los romanos conocían eh, 4 formas de cuasi contrato a determinar. Los romanos consideraban que la gestión de negocio ajeno era un cuasi contrato. La tutela y la curatela para los romanos era un cuasi contrato. La indivisión de los copropietarios era un cuasi contrato. La aceptación de una herencia para los romanos era un cuasi contrato y el pago de lo indebido para los romanos era un cuasi contrato. ¿Por qué la gestión de negocio ajeno era un cuasi contrato para los romanos? La respuesta era sencilla. Porque la gestión de negocio ajeno no hay una unión causal entre quien administra un negocio ajeno sin el consentimiento de su dueño. No hay crean obligaciones, pero no hay un compromiso causal de esa responsabilidad. Por ejemplo, algún fondo colindante, una finca entre dos colindantes, uno de ellos o ambos tienen negocio de pastoreo o negocio de cualquier actividad comercial dentro de la finca. Y uno de ellos se retira por algún motivo, sin dejar a nadie en la finca, en el fondo. Se puede quedar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y el vecino de la finca administra esta finca con la diligencia de un buen padre de familia para los romanos. Es decir, se impera lo que es el principio de la buena fe, trayendo como consecuencia gastos de quien administra la finca, trayendo como consecuencia administración total de la finca. Cuando regrese el dueño de la finca, verá pues que su finca ha sido bien administrada. Eso crea un vínculo jurídico para los romanos, crea una obligación naciente para quien administró la finca en ausencia suya. Pero ¿por qué es un cuasi contrato? Porque el cuasi contrato, para perfeccionarse, un contrato necesita para los romanos 3 elementos fundamentales: consentimiento, consentimiento o capacidad, consentimiento y capacidad, un objeto cierto y determinable. En este caso en particular, existía evidentemente, si bien es cierto existía el objeto, no existía el consentimiento de parte de quien le estaban administrando la finca. Por eso que no se podía hablar de una convención, sino de un cuasi contrato. Pues le faltaba un elemento, que era precisamente la causa, ese motivo jurídico, como dice Petit, lo que es la causa, ¿no? Dentro de un contrato. O faltaba el consentimiento también, porque quien se había retirado hacia otro lugar y había dejado la finca e intemperie, no había dejado a nadie administrando la finca.
Entonces le faltaba ese requisito fundamental para que ella pudiese hablarse de un contrato o posiblemente un mandato o demás, o un contrato como tal. Entonces eso generaba obligaciones. Por lo tanto, le correspondía a quien se le había administrado la finca pagar, ¿no? Había una obligación de pagar, había una obligación de resarcir todos los gastos que había tenido pues el administrador de forma oficiosa de ese negocio. Pero traía obligaciones, evidentemente, y compromisos. Diría entonces, esto reclamaba entonces quien había administrado la finca ante el pretor. Yo tengo una inversión, yo administré la finca del vecino. Esto la hice productiva, hice gastos para esa finca. Y a su regreso él no me quiere pagar nada. De allí nacía una obligación, evidentemente, de pagar lo invertido, de abonar o pagar todos los gastos que tenía entonces el administrador de esta finca. ¿Existe un contrato anterior? No. Por eso el nombre de quasi contractus para los romanos. En el caso de la tutela y la curatela, los romanos consideraban también que era un quasi contrato. Lo establecían así tal cual. Claro, el menor, el tutor, el menor, en este caso en particular, el pupilo, o el loco furioso, o el discapacitado mental, en este caso la figura de la curatela, ambos no prestaban el consentimiento. Ambos no habían acordado directamente en establecer ese compromiso. Por lo tanto, nacían obligaciones hacia favor del tutor. Igualmente nacían obligaciones a favor del curador en particular. Se da una gestión de negocio en función de qué, en que el tutor y el curador administraban los bienes tanto del pupilo, en el caso del tutor, y como el curador, los bienes de la persona discapacitada mentalmente. Se da una relación de administración. Entonces, se veía entonces los romanos en la misión de regular, bueno, quién le paga o cómo si él está administrando una finca o él está administrando varios negocios. Había forma tendría que buscar alguna responsabilidad de parte del beneficiado con esta administración. Había alguna clase de cruce, de causalidad entre el pupilo y el tutor. Había alguna clase de responsabilidad jurídica entre el discapacitado mentalmente con el curador y con el pretor. Entonces, tiene que haber una obligación, un compromiso de resarcir. ¿Por qué cuasi contrato? Porque no había un consentimiento expreso tácito de parte de este pupilo o de parte del enfermo mental, lo más probable en que administrara su negocio. Por eso es que los romanos llamaron esa obligación, donde nacían derechos y obligaciones, quasi contractus, para tutela y la curatela. El tema de la indivisión. ¿Por qué los romanos establecieron en cuanto a la indivisión el surgimiento de los quasi contractus? Porque el tema de la indivisión, que se daba pues en el derecho romano, comúnmente se daba en lo que era la copropiedad, bienes inmuebles. De un bien inmueble, 3, 2, 4 dueños. Pero pongamos el caso en que uno de los copropietarios se hiciese responsable o tuviese algún compromiso con un tercero, sin la anuencia de los otros 2 o 3 copropietarios. La finca quedaba en responsabilidad para con el tercero, sin el consentimiento de otros 2 copropietarios de la finca. Dirían entonces los otros 2 copropietarios: ¿por qué tengo que hacerme obligado yo
a pagar la obligación de un copropietario hacia un tercero. Nacía entonces una obligación del tercero con los otros 3 propietarios de la finca. ¿Cuál era la obligación? De que los otros 2, 3 copropietarios tienen que pagar al acreedor el compromiso de forma proindivisa de la responsabilidad. ¿Por qué? Estaba casado con la finca. Si no me pagan, diría el acreedor, me quedo con la finca mediante un proceso. Entonces nació una obligación sin contrato, posiblemente para 2, en el caso que sean 3 los dueños. ¿Recuerdas cuando uno de los grupos habló con referencia a la correalidad? En donde un deudor, tenía responsabilidad de pagarle a 3 acreedores, o 3 acreedores la responsabilidad de cobrarle a 2 o 3 deudores, o un acreedor a 3 deudores. Esa es la correalidad. En este caso en particular, nacía una responsabilidad, en el caso de la indivisión, de un acreedor contra un deudor. El tema es que la finca tenía 3 dueños. De los otros 2 dueños de la finca se habían obligado a cancelar la responsabilidad al acreedor. Entonces, ese nacimiento de ese compromiso es lo que los romanos llamaban los cuasi contratos. Pues no había causalidad para con ellos. No hay una responsabilidad real. No hay una causa, un motivo jurídico mediante la cual se hiciesen responsables. La otra figura jurídica que utilizaban los romanos como cuasi contrato era la aceptación de una herencia. ¿Y por qué la aceptación de una herencia? Porque el testador muchas veces no ponía en conocimiento a la persona que le iba a dejar una herencia. ¿Cuándo se daba la persona cuenta? Cuando había un testamento y decía quién era el heredero. Pero a veces no se sabía quién era el heredero. O sea, no hay ese consentimiento expreso que se da en los negocios jurídicos. Porque en Roma se dio también, igualmente hoy en día, el hecho de que una de las partes pudiera el heredero no aceptar la herencia. Pero los romanos conocieron el cuasi contrato, la aceptación de una herencia. ¿Cuándo? Cuando una de las partes no tenía conocimiento que iba a ser heredero de fulano de tal. De esa responsabilidad, no hay una causa, no hay un conocimiento de la existencia de un negocio jurídico. Por tal entonces los romanos consideraban que era un cuasi contractus, porque faltaba uno de los requisitos para perfeccionar un contrato. ¿Y cuál era en este momento en particular? Ese consentimiento, generado después. Por permiso. Sigue. Dice Kevin Coxis que lo acepte en la clase. Perdón. Dice Kevin Coxis que lo acepte en la clase. Adentro. Así, ok. Está aceptado. Entonces el tema es esto, ¿no? La aceptación de la herencia se daba en función de eso. ¿Pero por qué aceptación de la herencia? Evidentemente porque esto existía, pues, existió una decisión de voluntad. Muchas veces, repito, las personas que habían dejado en testamento no tenían conocimiento que era heredero. Sin ese conocimiento, cuando llegaba el notario a la casa y leía los nombres, quiénes eran los herederos, decía, pero yo soy heredero, yo no sabía. Entonces, ese desconocimiento existente entre la aceptación de una herencia y el testamento se considera que no es consentido. Usted no tenía conocimiento. Y le falta un elemento entonces. Recuerden que el testamento es una de las formas de cómo adquirir la propiedad de forma testamentaria. Entonces, al aceptar una herencia y usted no sabía que era el heredero, se da entonces la función de un cuasi contrato. Comúnmente.
Y hemos establecido aquí en clase que los testamentos, la función testamentaria, es un negocio jurídico, sí, pero inicialmente se da de forma unilateral, porque es la voluntad del testador, a primera vista, la que se refleja. Luego, entonces, con la aceptación del testamento, se da entonces lo que es el aspecto bilateral. Por aquí el tema tratado es el tema de cuasi contractos. ¿Cuándo se da? En la aceptación de la herencia. No hay esa causalidad de la persona que va a testar con la persona que va a recibir la herencia. O sea, no se han puesto de acuerdo en la práctica, posiblemente, o si se hayan puesto de acuerdo inicialmente, es posible que para los términos, con los términos que se va a aceptar una herencia, no se hayan puesto de acuerdo las partes. Hemos explicado aquí que en el tema de los testamentos, hay temas en donde, hay casos en donde quien aceptaba la herencia lo aceptaba a beneficio de inventario, porque muchas veces el testador tenía más deudas tenía más acreedores por pagar que otra cosa, ¿no? Que bienes en sí por dejar. Entonces, la aceptación de la herencia es un acto de liberalidad de quien recibe la herencia, es conocido también como un quasi contractus para los romanos. Recuerden que los quasi contractus es porque le falta un elemento para perfeccionarlo como contrato. Quasi contractus es porque le falta un elemento. Y en este caso en particular es el consentimiento y arraigado haya la causa. La causa del contrato o la causa de la obligación, que son dos cosas muy distintas. Estos quasi contractus, determinados por los romanos, también se sumaba a otro, que era el pago de lo indebido. ¿Por qué el pago de lo indebido? Porque se dice que el pago de lo indebido es un quasi contracto, porque le falta uno de los elementos también, que es el consentimiento y la causa per se. Por ejemplo, se puede dar, en el caso de Cristian, por ejemplo, con Helen y mi persona. Yo le debo a Helen $500,000. Cristian me debe a mí 500 balboas. Yo le debo a Helen 500 balboas. Pero Cristian me debe a mí 500 balboas. Pero posiblemente por error. Cristian sabe que yo le debo a Helen 500 balboas. Cristian fue a donde Helen y le pagó 500 balboas diciendo que era para cancelar mi deuda. Cuando Cristian me dice a mí, ya usted no le debe a Helen, pero yo le cancelé, yo le digo a Cristian, no, si yo le cancelé a Helen hace 2 semanas atrás. De allí nace una obligación para los romanos, pago de lo indebido. ¿Dónde nace la obligación allí? Entre Cristian y Helen. Pues Helen va a tener que devolverle a Cristian los 500 balboas, que él pagó de forma indebida. Ahí le falta un elemento, ahí nace una responsabilidad jurídica para los romanos. Se le llama quasi contractus porque falta un elemento esencial, que es el consentimiento para una obligación per se, y falta una causa que genera esa obligación. Entre ellos dos. Esa situación se daba mucho en Roma. Por eso que los romanos entraron a regular esa materia. Y le dijeron a los romanos, ok, vamos a establecer que esto es una fuente del derecho, pero una fuente de las obligaciones. O es el nacimiento de las obligaciones. Y veían entonces los quasi contractus como fuente de las obligaciones, porque ahí nace un compromiso. ¿De quién? De Helen devolverle a Cristian los 500 balboas. Yo tengo que ver nada con esa transacción. Cristian me debiera a mí, pero él hizo un mal pago. En vez de pagarme a mí, le pagó a Helen, pensando que yo no la había cancelado a Helen.
Igual Ese queda es el Cristian pago. debiéndole usted los $500. Perdón. Que igual queda Cristian debiéndole usted los $500 porque me los pagó fue a mí. Y usted ya Claro, me lo había pagado a mí. exactamente, ¿no? Es el pago de lo indebido. Un pago por error. Entonces, eso genera responsabilidades que no se le puede llamar un contrato, sino un quasi contractus. Pues nace obligaciones entre Helen y Cristian. Porque él pagó por error. Entonces, eso que los romanos generaban obligaciones, compromisos y obligaciones. Estas son las figuras de los quasi contractus generados en el derecho romano. Y que hoy por hoy, en Panamá, conocemos pues varias de estas figuras. Por ejemplo, el Código Civil panameño establece en 1629 a 1643 establece los quasi contractus. Entre ellos tenemos la gestión de negocio ajeno y el pago de lo indebido. ¿Qué genera estos dos quasi contractus en la vida real y qué generó estos quasi contractus en la vida del derecho romano? Lo mismo, un enriquecimiento sin causa. Porque los 500 balboas que le dio Cristian a Helen de forma indebida hizo que saliera del patrimonio de Cristian una suma de dinero a favor de Helen. Entonces Helen se ha enriquecido, dice la doctrina, dice la jurisprudencia, decían los romanos, se ha enriquecido sin causa. ¿Por qué sin causa? Pues no hay un elemento causal, negocial entre Cristian y Helen. Pero si hay un elemento causal entre Cristian y mi persona, pues él me debía los 500 balboas era a mí. Que si yo me enriquezco con esos 500 balboas es causal porque hay una deuda, hay una responsabilidad de pago. Igual se da en la gestión de negocio ajeno. Un enriquecimiento sin causa porque a quien yo le administré el negocio del fondo, le he hecho prosperar su finca, le he hecho realizar sus ventas, pero él no me ha pagado a mí esa gestión. Yo fui el que le he proporcionado ese aumento en su patrimonio, pero sin ninguna responsabilidad causal. Y sin ninguna obligación entonces de parte de él de resarcirme el daño o la inversión que he hecho yo para con la finca. Y los romanos veían eso como un enriquecimiento sin causa. Y lo penalizaban de parte del pretor, con una acción que conocemos hasta hoy en día como la actio in reverso. Y esa acción, actio in reverso, también la conocemos en nuestro Código Civil. Ella está en el artículo 1643A, 1643B, 1643C, de enriquecimiento sin causa. Esto generado por los quasi contractus en Roma. En Panamá, por estas dos gestiones y cualquier otra gestión que no hay una causa per se, sea el enriquecimiento sin causa. Tiene que haber una causalidad para que se dé la figura jurídica de enriquecimiento sin causa. ¿Preguntas? A ver. Profesor, usted dijo que el testamento se vuelve bilateral después. ¿Por qué? Con la aceptación de la herencia y la administración de la herencia de cuyos. A primera vista, recuerden que el testamento es un acto unilateral. Eso lo hace usted en su casa y deja como herederos 3, 4, 5 personas, 5 hijos suyos. Puedes heredero a la vecina, puedes heredero a quien usted quiera. Alguien que no conozca también. Es un acto de libertad.
Ahí impera en plenitud lo que es el derecho subjetivo. Usted puede hacer con su propiedad lo que usted quiera. Y usted en el testamento deja en herencia pues, a 2 o 3 personas. Posiblemente las personas no sepan, pero cuando el testador fallece y se apertura el testamento en un tribunal y acepta la herencia, ahí se transforma entonces el negocio jurídico en unilateral en bilateral. Pues ya existe la voluntad de parte suya de aceptar la herencia. ¿De acuerdo? Ok. Y en ese caso, si la persona no acepta la herencia y no hay más heredero. Bueno, ahí entraría en el caso nuestro, el caso de Roma, los municipios podían heredar. Es decir, que la Ok. propiedad no podía quedar, la propiedad en sí tiene una función social, entonces no podía quedar sin administrador o sin dueño. Igual en Panamá hoy en día, nuestro Código Civil establece que los municipios pueden heredar también sin ningún problema, en el evento de que no hayan herederos, ¿no? Profe, hay menos de un minuto por si acaso va a seguir hablando. Sí, voy a cerrar la plataforma porque, gracias, Alessandra, se está acabando entonces y voy a cerrar. Voy a mandar la invitación en 2 minutos.